Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar en nombre de la ley. En esta ocasión, como ya ha sucedido en algunas anteriores, hemos invitado y aceptado nuestra convocatoria el doctor Germán Gallegos Gutiérrez, con quien vamos a platicar de un tema que está muy en el pensamiento jurídico en estos tiempos en todo el planeta. Me refiero a la figura de la presidencia de las repúblicas o del presidencialismo visto desde el punto de vista de la teoría política. Muchas gracias, Germán Gallegos, por haber aceptado nuestra invitación para venir a platicar sobre estos temas de política, de derecho, porque están asentados en la Constitución de los países y muy concretamente, en el caso nuestro, en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Al contrario, Pepe, muchísimas gracias por haberme invitado. Ya sabes que para un servidor es un gusto, es un placer y es un honor estar contigo acompañándote en estos espacios. Gracias y gracias a tu auditorio por estarnos viendo, estarnos escuchando. Te lo agradezco mucho, Pepe. Germán, presidencialismo y sistema presidencial. Figura muy de origen del continente americano, que ha sentado muy sus raíces en el continente americano, a la inversa de lo que sucede en Europa y en otras latitudes. Hoy en día en la América continental, no estoy pensando ahorita en las islas, pero en la América continental, todos los países absolutamente, con excepción del Canadá, son presidencialistas. Mientras que en Europa, al día de hoy, todos los países, con excepción de Francia, son parlamentaristas. Es decir, es una figura americana, arraigada en América, y que quizá, esta es una hipótesis mía, no te comprometo a ella ni comprometo a otros colegas, porque estamos divididos a la mitad, pensamos que el presidencialismo es el futuro político de las naciones, es decir, que más países en el futuro serán presidencialistas y menos serán parlamentaristas. Pero esto no es un juego de apuestas. Vamos a ver cuál es tu opinión. Muchísimas gracias, Pepe. Mira, como tú lo mencionabas al inicio de este programa, es un tema muy en boga el día de hoy en todas las latitudes. Hoy en día todos los países tengan el corte de régimen que tengan. La figura de los líderes en esos países está creciendo hasta llegar al punto de magnificarse en muchos de ellos. El tema de los líderes de gobierno en los diferentes países, llámense monarquías, en algunos otros repúblicas, en algunos otros, como tú lo mencionas, en algunas monarquías parlamentarias, se da esa figura cada vez más fortalecida de un jefe del Ejecutivo. El tema del presidencialismo, el tema de un régimen presidencial, es hoy en día definitivamente un tema de mucho interés. Y no solamente para aquellos que de alguna manera estamos o hemos estado ligados a los temas gubernamentales. Hoy los ciudadanos cada vez más informados en todas las latitudes necesitan de tener más elementos, más información acerca de este régimen o este tipo de régimen que, como tú lo mencionas, en la realidad día a día van creciendo aquellos que perfilan a este sistema de gobierno como el sistema que habrá de dominar sobre todos los esquemas republicanos el presente siglo. En el caso de México, y no es desdoro reconocerlo, toma desde sus orígenes, desde nuestra primera constitución republicana, que es la Constitución de 1824, mucho el esquema que ya para entonces se había asentado en la Constitución de los Estados Unidos de América, desde que fue expedida ella en el año de 1789. ¿Cómo ha ido evolucionando esto?
a partir de su origen. Mira, Pepe, yo quisiera irme un poco hacia atrás, ya que tú hacías la mención de que si esta figura del régimen presidencial es una figura de cuño americano, me refiero al continente en términos generales, y yo quisiera hacer una remembranza de que esta figura del régimen presidencial tiene sus inicios, tiene sus orígenes en la Edad Media, casualmente en Europa. Cuando hablábamos de ese régimen presidido por un rey que pudiera de alguna manera asemejarse o asimilarse a un régimen presidencial, ¿sí? O un régimen de presidencialismo. Y simplemente lo dejo con unos tonos. En esos momentos, en esas etapas de la historia de la humanidad, los regímenes medievales estaban presididos por monarcas que a la sazón eran jefes de gobierno y eran jefes de Estado, ¿sí? Y a la vez presidían los órganos de carácter judicial y eran a su vez quienes llevaban las riendas de la administración pública, eran los representantes en las negociaciones en el extranjero de sus propios estados. En fin, hay una remembranza, hay un origen directo como antecedente de este tipo de régimen. Correcto, después dejaron de jefaturar el gobierno. Así es. No así los presidentes. Así es, exactamente. Después hay una acepción un poco más moderna de este régimen ya presidencial, con la aparición de las ideas liberales en Inglaterra y posteriormente en Francia, con Montesquieu, para ser más particulares, en El espíritu de las leyes, donde si bien aparece ya la división de poderes como tal, existe una preeminencia de ese poder ejecutivo. Ahora bien, como tú lo refieres, ya en el cuño moderno estamos hablando como el antecedente directo de los sistemas presidenciales en América Latina al sistema presidencial norteamericano, que se plasma en esa constitución a finales del siglo XVIII y que está regido por esas ideas liberales. Tiene su origen precisamente en esa constitución federalista de los Estados Unidos de Norteamérica. Es una realidad que de ahí surgen las ideas de carácter federalista y republicano de la gran mayoría de los países latinoamericanos. Podríamos decir que a excepción de los países que pertenecen a la Commonwealth, tú mencionabas Canadá, Guyana, algunos otros países, todos están regidos por un régimen presidencial y tiene su origen en ese esquema federalista y republicano de los Estados Unidos de Norteamérica. El nuestro no fue la excepción, como tú lo manifiestas, a partir de la primera constitución ya del México independiente, como tal, formalmente la Constitución de 1824, adoptamos un régimen republicano de carácter federal y adoptamos un régimen presidencial, nada más que con características muy particulares, Pepe, a diferencia de ese régimen en los Estados Unidos, que también había pronto nacido, había una gran preeminencia de otro poder que de alguna manera sostenía, o vamos a decirlo así, más bien detenía y enmarcaba el poder presidencial. Había una preeminencia del poder legislativo. En la Constitución de 1824, en la Constitución de 1836 y en las constituciones subsecuentes hasta llegar a la Constitución liberal, había una preeminencia del poder legislativo sobre el poder ejecutivo. Entonces, hay sí ya un antecedente de ese régimen presidencial, pero en mucho, sí, muy, diría yo de esta manera, sojuzgado a un poder legislativo. Ese podríamos citar como un antecedente ya muy formal de lo que sería después, posterior, y yo diría ya en la época juarista y hasta nuestros días, de un régimen de carácter presidencial en nuestro país.
Ahora, retomando lo que mencionabas al principio, efectivamente, cuando nace la República Norteamericana, los Estados Unidos de América, y adoptan un sistema presidencialista, esto parece ser una consecuencia necesaria de que adoptan un régimen republicano. Lo digo más claramente para nuestro público. En ese entonces, los reyes, como tú lo has mencionado, y los presidentes ocupaban la dualidad de jefaturas, jefes de Estado y jefes de gobierno. Todavía pasarían, sí, y por lo tanto, las monarquías eran presididas por un rey y las repúblicas por un presidente. Pasarían todavía alrededor de 100 años para que se inventara una tercera figura, que es la república parlamentaria. Es decir, que es república que no tiene rey, pero que tiene parlamento. Como ahora lo son muchas de los estados europeos, que son repúblicas parlamentarias, aunque muchos otros son también monarquías parlamentarias. Totalmente. Yo creo que ahí estaríamos hablando en la concepción de organización de los estados modernos de diferentes tipos de regímenes, como es el caso de un régimen presidencialista, en donde podemos hablar del régimen de los Estados Unidos de Norteamérica, para ponerlo como un ejemplo claro. Un régimen semipresidencialista, como es el caso de Francia, que tú lo acabas de mencionar hace unos momentos, que es una excepción dentro de Europa, ¿sí?, de lo que serían los demás de regímenes parlamentarios, en donde sigue existiendo una preeminencia de un poder legislativo. Aunque en Francia un solo individuo asume las dos jefaturas, la de Estado y la de gobierno. Así es. No como en otros parlamentarios. Así es, total y absolutamente, ¿no? El caso particular de Inglaterra, en el que existe la figura del primer ministro como tal, en donde, bueno, pues es un régimen eminentemente parlamentario y donde esta figura encarna a un jefe tanto de Estado como un jefe de gobierno, pero eminentemente surgido de un parlamento. Ojo. Alguien me diría por ahí, bueno, y entonces, ¿dónde queda, en todo caso, la figura de la monarquía, como es el caso de Inglaterra? Bueno, sí, y dicho con todo el respeto que debe de guardarse para este tipo de regímenes, la figura del monarca es una figura emblemática, ¿sí? Es una figura que representa, sí, al Estado, pero más bien como un emblema, como tal, de ese Estado, caso particular del régimen de la Gran Bretaña. Ahora, yo aquí quisiera darle continuidad al tema que tú tocaste del régimen presidencial en los Estados Unidos. Alguien me diría, bueno, ¿y entonces qué pasó? Si nosotros somos, de alguna manera, el régimen presidencial de los países latinoamericanos deviene del régimen o fue tomado como el ejemplo del régimen de los Estados Unidos, es el régimen presidencial. ¿Qué pasa con el régimen presidencial en América Latina? ¿Por qué hoy estamos viviendo un régimen presidencial tan diferente en los Estados Unidos, ¿sí?, y en el resto de los países de la América? Bueno, porque las características del régimen presidencial no son las mismas. Un Estado poderoso, un Estado con entidades federales poderosas, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y político, ejercen un verdadero régimen presidencial. En el caso particular de los países latinoamericanos con características muy diferentes, alguien me dirá, ¿por qué no ha resultado de alguna manera tan brillante, ¿sí?, el régimen presidencial de América Latina con el de los Estados Unidos? Bueno, pues por esas sutiles diferencias políticas, económicas y sociales, que ya de origen son una gran diferencia entre nuestros países. Ahora, yo quisiera tocar, entonces, ¿dónde viene ese otro esquema de gobierno hoy existente? Tal vez no plasmado en las constituciones, pero sí existente de facto, que es lo interesante y lo más importante. El régimen no presidencial, sino presidencialista. ¿De dónde surgen eso? ¿Cuáles son las grandes diferencias
a veces casi imperceptibles, que existen entre un régimen presidencial y un régimen de carácter presidencialista, característico y típico de la inmensa mayoría de los países latinoamericanos. Vamos a una brevísima pausa para regresar en nuestra plática con Germán Gallegos. Continuamos nuestra plática sobre sistema presidencial y presidencialismo con Germán Gallegos. La supremacía de un poder sobre otro es una cuestión usual en todos los regímenes políticos. La división de poderes equilibrada es casi una entelequia ideal e imaginaria. En realidad, siempre un poder se sobrepone a otro, y en el caso mexicano, nuestra tradición es que el poder ejecutivo se haya sobrepuesto a otros. En el siglo XX mexicano, en los últimos años, 70 años del régimen político mexicano del siglo XX, el presidente de la República era, desde luego, lo que le da la Constitución: jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de Fuerzas Armadas y jefe de política exterior. Así es. Pero además era otras cosas que no le daba la Constitución. Era jefe de partido dominante, era jefe de Congreso y era jefe de tribunal. Totalmente. En el México que ahora estamos viviendo, yo diría que el presidente de la República actual es jefe de 6 de esas cosas, de las 6 primeras que mencioné, es decir, de Estado, de gobierno, de política exterior, de Fuerzas Armadas, de Congreso y de partido. Le falta una, ser jefe de tribunal. Creo que lo va a ir logrando con el tiempo y con la renovación de los poderes. Pero en fin, no es nada nuevo de alguna manera para... Sí, mira, yo creo que esto que acabas de mencionar, ese último, es bien importante para que lo entendamos. Tenemos que ver el contexto, ¿sí? A veces hablamos de un régimen como el régimen mexicano. De ahí nace el régimen presidencial y presidencialista. No, esto tiene orígenes, como lo mencionábamos hace unos momentos, de hace muchísimo tiempo. Aquí yo quisiera puntualizar algo que es bien interesante, Pepe. Se habla mucho y se lleva y se trae el tema de la división de poderes, ¿sí? Seguramente, sin lugar a dudas, cuando tú y yo aprendimos esa teoría de la división de poderes tan romántica, para los que iniciamos nuestra carrera de abogados y la política, en donde defendíamos a rajatabla esa división de los poderes, esa extraordinaria idea de Montesquieu, hoy la hemos visto evolucionar. Y aunque en la gran mayoría de las constituciones republicanas existe en el texto, en la Carta Magna de todos esos países, la división de poderes plenamente plasmada en ellos, la realidad es que esa división, como tú y yo la aprendimos, hoy ha cambiado mucho. No sé decir ha sido superada, pero sí tiene un papel diferente. Hoy, el verdadero papel de los diferentes poderes no es de separación, es de interacción, es de cooperación, ¿sí? Es, yo diría, en muchos de los casos, Pepe, es una idea de interactuación permanente entre los poderes. Y creo que así debemos entender hoy esa división de poderes. Ya no podemos hablar de una división a rajatabla o pura. Ahí está la teoría de Jelinek de la división de poderes, que se oponía a esa división, diciendo que el poder del Estado era único e indivisible. O Kelsen, que manifestaba la misma situación. Así es. ¿Sí? El poder del Estado es único, no hay división de poderes. Hay división de funciones. Exacto.
Surgen después estas teorías modernas, anda por ahí Pelayo que dice, a ver, no estamos hablando de división de poderes, estamos hablando de división de funciones, no de poderes. Estamos de acuerdo en que el poder del Estado es único e indivisible, pero sí en aras de la eficiencia y de la eficacia del funcionamiento propio del Estado en sus diferentes órganos de gobierno, es que se da esa división de poderes. Entonces yo considero que esa división de poderes existe y seguramente habrá de existir, como también el desarrollo de ese régimen presidencial a un presidencialismo. Y tú lo acabas de mencionar, con esas facultades que nosotros los abogados expresamos como extra o metaconstitucionales, que si bien no están plasmadas en los documentos que forman parte de un marco jurídico, son reales, son existentes, son ejercicios permanentes de poder. Desde luego, y poder que no se ejerce es poder que se pierde, definitivamente. Es decir, un inteligente empresario mexicano me ponía un día un ejemplo, me decía, el poder es como un trozo de hielo. Si lo utilizas para tus refrescos, etcétera, se va a acabar. Si no lo utilizas para nada, se va a acabar. Claro. Es decir, de todas maneras se va a acabar. Tú sabes si refrescas tus bebidas o si lo dejas que se derrita. Claro. Ahora, aquí hay algo interesante y muy importante, Pepe, que también está de boga en el pensamiento, en la idea. Vuelvo a lo mismo, no solamente los gobernantes, de los ciudadanos. Si ha ido de alguna manera transformándose, y sobre todo en nuestros países, de un régimen presidencial a un presidencialismo, no habrá de alguna manera una ruta hacia algo que pudiera ser más complejo, que es un autoritarismo, o los regímenes autoritarios, en donde más allá de las facultades metaconstitucionales que ejerce el jefe del Ejecutivo, exista ya una tendencia a una figura unipersonal que trascienda los límites, ojo, constitucionales. Una presidencia imperial. Pudiera serlo. Y creo que ahí sí estamos trastocando algunos límites razonables del ejercicio del poder. Una presidencia que no use banda sino corona. Así es. Bueno, eso lo hemos visto en diversos países, a veces en la figura, lamentablemente, en nuestro continente, a veces en la figura de la dictadura, Así es. a veces en la figura de la represión, de la intolerancia. Así es. O del sometimiento, ¿verdad? La falta del ejercicio de las libertades. A veces por verdaderas tiranías. Así es. Acabas de mencionar algo muy curioso. Lamentablemente, cuando traspasamos esos límites jurídicos entre estas figuras, llegamos a esquemas autoritarios, en donde se rebasan los límites de la ley. Hermano, ¿algo más que quisieras decirle a nuestro público? Pues simplemente que es un privilegio estar contigo, estar con todo tu público, y que es un honor compartir estas charlas de verdad tan interesantes contigo, Pepe. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Germán Gallegos, por habernos acompañado en temas tan interesantes, tan de actualidad y de futuro, como el que acabas de tocar. Y a ustedes muchas gracias por permitirnos estar en sus hogares y con ustedes, y nos veremos en la próxima.